Carlota Casanova, arquitecta. Estaba en un momento de mi carrera en el que ya tenía algo de experiencia, pero veía que me faltaba conocimiento específico de gestión de empresas y sobre todo me faltaba un poco de conocimiento en toma de decisiones y en gestión de grandes proyectos, porque al final el arquitecto gestiona licencia, gestiona proyecto, pero difícilmente gestiona suelo, difícilmente gestiona la parte económica, la parte financiera, y era donde realmente veía que tenía una falta de conocimiento y sobre todo una falta de confianza para meterme en el mundo un poco de la parte inmobiliaria. Els màsters i la formació contínua és necessària i imprescindible, no, pels nostres professionals, perquè canvien coses contínuament, és a dir, estem en una matèria que contínuament estan canviant legislacions, conceptes, també fins i tot indicacions o plantejos de cap on hem d'anar tirant com a societat i per tant ens hem d'anar formant contínuament. Per tant, jo crec que sí que la gent tingui oportunitat d'apuntar-se a màsters com aquest, que a més és molt variat perquè agafeu un ventall de temàtiques molt variada que al final acabes tenint una visió global de quina és la professió que han d'emprendre. Un dels colls d'ampolla del sector de l'habitatge és la manca de professionals i la manca de professionals qualificats. La veritat és que programes màster com aquest són molt necessaris, m'atreviria a dir, tant pel públic com pel privat. No? Amb la seva idiosincràsia particular de cada àmbit, però és evident que estem vivint un moment de transició en el món de l'habitatge, on estem saltant, per dir d'una manera, de la confrontació a la concertació. Per tant, hem de col·laborar, públics i privat, en tots els nivells, també en l'àmbit formatiu i també en l'àmbit de tenir professionals, nosaltres, professionals de l'habitatge, que siguin bons tramitadors. Creo que al final también el sector ha evolucionado tanto en los últimos años que esta opción de utilizar el máster como una vía de reciclaje yo creo que es una muy buena herramienta, ¿no? Porque al final es una puesta al día de, como decía, ¿no? Este marco de aplicación, pero esta nueva coyuntura que tenemos por delante, que evidentemente es mucho más cambiante que la que teníamos en el pasado y por tanto es necesario que los profesionales y gestores de la empresa que hoy se requiere, ¿no? Para su dirección y gestión estén actualizados en estas novedades que nos ofrece pues, el mercado inmobiliario. Y como dice Marc, realmente tenemos por delante un reto interesantísimo para lo que es creación de vivienda y la cuestión es que nos tenemos que poner todos en marcha. Este máster en el fondo es también un apoyo a profesionales que quieran entrar dentro de la parte como si dijéramos más de empresa, más de negocio. Estamos ahora en el Colegio de Arquitectos y podría parecer que estamos tocando en el máster temas relacionados con los proyectos de arquitectura o con la ejecución de las obras, pero no. O sea, realmente lo que queremos es enfocar perfectamente bien y desde un punto de vista muy profesionalizador todo lo que se tiene que saber para poder crear una empresa inmobiliaria dentro, como si dijéramos, de los criterios actuales, tanto de viviendas sostenibles como de temas de materiales, kilómetro cero, como de aspectos sociales en los que tienen cabida muchos temas que preocupan. Que al arquitecto le falta en su formación universitaria todo lo que tiene que ver con gestión, con operaciones económicas, análisis, no tiene asignaturas de esta índole, entonces llega al máster motivado por la parte inmobiliaria, pero con ganas también de entrar en toda la parte de gestión y de gestión concretamente económica. Respondemos directamente a esas necesidades, o sea, tienen ganas de, y nosotros les ofrecemos de lo que tienen ganas, que es de introducirse en la parte más económica y más, como si dijéramos, más de gestión
de cualquier actividad de edificación.